Hola, ¿qué tal? El objetivo de este vídeo es preguntarnos si Spring Framework, versiones anteriores de la misma utilidad de Spring Framework, pero sin ser Spring Boot, si sigue siendo necesario o no. Es decir, si se puede crear una aplicación con Spring Framework sin usar Spring Boot y si eso tiene sentido. Así que para eso vamos a ponernos un poco en contexto y hablar un poco de historia. Solo contaros que este vídeo no es para profundizar en ninguna de estas cuestiones y es necesario tener un cierto conocimiento previo de qué es Spring Framework, porque no es el objetivo de este vídeo explicarlo ni entrar en detalle. Entonces, si no tenéis ni idea por lo menos de lo que era Spring Framework y una cierta noción de lo que es Spring Boot, probablemente este vídeo no sea para vosotros. Como supongo que muchos de vosotros sabréis, en el 2002 apareció el framework Spring Framework para Java, que aportó una serie de mejoras con respecto a los antiguos Java Beans. Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación antigua hecha con Spring Framework, de cuando todavía no existía Spring Boot. Y Spring Framework aportó cosas como el contenedor de inversión de control, que automatiza la creación y enlace de dependencias usando la inyección de dependencias, que permite que los objetos tengan esas dependencias sin necesidad de crearlas explícitamente, de instanciarlas, ¿no? Sino que se pueden declarar dentro de un bin y usarlas solo cuando se necesiten. Cosas como la programación orientada a aspectos, que permite separar funciones que son transversales, como puede ser el registro de logs o temas de seguridad comunes a varias áreas de la aplicación, para lo cual es necesario registrar una dependencia Spring AOP en su POM XML de la aplicación. Aportó cosas como la gestión del ciclo de vida, que permite la gestión automática del ciclo de vida de los componentes de la aplicación. Es decir, el contenedor de Spring crea una instancia del bin utilizando la configuración proporcionada. Después Spring puede realizar tareas de inicialización del bin, se encarga además de que esté listo para ser utilizado por la aplicación, y luego cuando el contenedor de Spring ya no necesita el bin, por ejemplo si se cierra la aplicación, pues ejecuta una limpieza lógica destruyendo todos los bins creados. Cosas como el soporte para transacciones, es decir, el Spring se ocupa de que las operaciones transaccionales se gestionen de forma segura, garantizando su atomicidad, es decir, que la transacción se complete en su totalidad, la consistencia, es decir, que se traslade el estado del sistema de un estado consistente a otro, el aislamiento, que las operaciones dentro de una transacción estén aisladas pues, de otras transacciones concurrentes, por ejemplo, y la durabilidad, que los cambios producidos después de una transacción sean permanentes. Y además facilitaba la integración con otros frameworks como puede ser Hibernate, JPA o Struts. Es decir, que Spring permitía y permite simplificar la configuración y reducir pues, la complejidad a la hora de utilizar recursos de otros frameworks dentro de la misma aplicación hecha con Spring. En paralelo al surgimiento de Spring Framework y su popularización, también se extendió desde 2004 el uso de anotaciones para configurar metadatos en Java que afectan al comportamiento y a la funcionalidad de clases y de métodos. Quiero mencionar esto porque hay gente que cree que las anotaciones son una aportación inherente a Spring Boot, que hablaremos ahora de ello, pero en realidad es algo propio del JDK de Java y de hecho se pueden utilizar perfectamente en una aplicación de Java que no use el framework Spring. Es posible que hoy en día esa confusión no sea tan habitual, pero bueno, creo que merecía la pena recordarlo. Entonces, ¿qué es Spring Boot? Pues Spring Boot nace en 2012 para simplificar el desarrollo de las aplicaciones de Spring Framework, profundizando más en el uso de anotaciones, reduciendo todavía más la necesidad de las configuraciones con XML
y bastantes más mejoras, como la autoconfiguración de aplicaciones. Es decir, Spring Boot se encarga de arrancar la aplicación, detectar y configurar los componentes necesarios, como un servidor web o accesos a bases de datos y otros pins de Spring. Por ejemplo, si una aplicación incluye una dependencia de base de datos, pues Spring Boot configura automáticamente un data source y los componentes necesarios para trabajar con la base de datos. Puede habilitar configuraciones necesarias para trabajar con Spring MVC, como los controladores, las vistas y los manejadores de excepciones. Puede configurar automáticamente el dispatcher servlet de Spring MVC, que se encarga de manejar las solicitudes HTTP, o cargar el contexto de la aplicación de Spring detectando automáticamente los bins que estén anotados como component, service, repository, y los configura correctamente. Aporta cosas como la configuración basada en propiedades. Esta característica permite centralizar varias configuraciones para centralizar esa información y adaptarse fácilmente a distintos entornos. Lo que hace Spring Boot es buscar archivos de configuración en ubicaciones predefinidas como src main resources y permite que el archivo principal de configuración se nombre application.properties o application.yml, que es un YAML. Pero también se pueden crear otros archivos properties de configuración y luego usarlos. Ofrece cosas como un soporte para un Tomcat embebido. Spring Boot incluye un servidor web Tomcat, ¿no?, listo para usar dentro de la aplicación. Este servidor se empaqueta con la aplicación y se inicia automáticamente cuando la aplicación Spring Boot arranca. Esto se logra incluyendo la dependencia Spring Boot Starter Web en el proyecto, que a su vez trae consigo el servidor Tomcat. Además, Spring Boot incluye unos starter packs. Estos starter packs están diseñados para proporcionar una manera rápida de incluir capacidades específicas en el proyecto, sin necesidad de configurarlas manualmente. Para usar un starter pack solo necesitas agregar su dependencia en el POM. Por ejemplo, para usar un starter pack de Spring Data JPA, pues solo tienes que incluir la dependencia Spring Boot Starter Data JPA y entonces Spring Boot detecta automáticamente esa dependencia y configura los bins necesarios para acceder a una base de datos utilizando JPA. Y otras muchas cosas, plantillas para proyectos, que a día de hoy se pueden encontrar en la web de start.spring.io, herramientas de línea de comandos, para realizar tareas comunes, como mostrar información de la aplicación, realizar tareas de pruebas unitarias o generar código para diferentes componentes de la aplicación. Herramientas como Spring Boot DevTools, que permite recargar código en caliente sin necesidad de reiniciar. Herramientas como Spring Boot Actuator, que permite monitorizar la aplicación para hacer depuraciones y hacer pruebas, o herramientas específicas para hacer pruebas como JUnit, Mockito o AssertJ. Entonces, ¿se podría utilizar hoy en día Spring Framework para hacer una aplicación? ¿Tendría sentido en algún caso? ¿O podría hacerse cualquier aplicación de Spring con el framework Spring usando Spring Boot? Una forma de acercarse a esta pregunta, a intentar resolverla, es ver las dependencias, las librerías de Spring. Vemos como, por un lado, tenemos las librerías clásicas de Spring Framework. La más básica es Spring Context, porque por lo menos tiene como dependencias transitivas, supongo que ya sabéis lo que son, es decir, dependencias que están implícitas en otras y que las va a crear en el POM. Tenemos la más básica de Spring Framework, que es Spring Context, que ya tiene Spring Core y Spring Beans, que en mi opinión son de las dos dependencias básicas para poder hacer una aplicación con Spring Framework.
Y si queremos hacer o queríamos hacer una aplicación básica web con Spring Framework, pues teníamos Spring Web y Spring Web MVC. Que si os fijáis, Spring Web MVC ya tiene como dependencias transitivas Spring Context y Spring Core, y Spring Web también, con lo cual sería más completo usar Spring MVC porque ya arrastra la dependencia de Spring Web sin necesidad de añadirla en el POM aparte, ¿no? ¿Y qué sucede con las librerías de Spring Boot? Pues si creamos una aplicación de Spring Boot sin añadir ninguna dependencia extra, como mínimo, aparte del que nos aparezca Spring Boot Starter Parent, nos va a crear automáticamente Spring Boot Starter como dependencia y Spring Boot Starter Test siempre. Y si queremos que sea una aplicación web de algún tipo, solo nos va a añadir Spring Boot Starter Web porque ya tiene de dependencia transitiva Spring Boot Starter, ¿no? Y ya hace referencia a esa dependencia sin tener que añadirla aparte, ¿no? Y con respecto a si hay alguna relación entre las librerías de Spring Boot y Spring Framework, si nos fijamos, sí, porque como dependencias transitivas, por ejemplo, Spring Boot Starter Web ya hace referencia a Spring Web y Spring Web MVC. La versión actual, cuando estamos grabando este vídeo, es la 6.1.10, y si vemos la librería Spring Boot Starter, la 3.3.1 de Spring Boot, vemos que también hace referencia a Spring Core 6.1.10. Igual que la Boot Starter Test, si nos fijamos, también hace referencia a Spring Core 6.1.10 y Spring Test 6.1.10, que serían sus versiones análogas, pero para Spring Framework, ¿no? Con lo cual, unas llevan implícito el uso de otras, así que desde el punto de vista de las dependencias, digamos que con los recursos de Spring Boot ya tenemos los recursos de Spring Framework, y de alguna manera entiendo que nos están empujando a utilizar Spring Boot, al menos desde el punto de vista de las dependencias y las librerías. Es cierto que Spring Boot se creó o caminó en paralelo para fomentar el uso de los microservicios. Por eso todos sus recursos y la forma de configurarse fomentan que se pueda crear o facilitan que se pueda crear servicios muy específicos, pues, y que funcionen como aplicaciones independientes, que sean standalone, es decir, que puedan funcionar de manera independiente sin necesidad intrínsecamente de otros recursos, que puedan arrancarse por sí solos, pararse, gestionar incluso su estabilidad por si acaso caen, pues que puedan arrancar otros que sean redundantes, etc. Por eso la importancia, por ejemplo, de tener un Tomcat embebido y demás. ¿Pero eso significa que se tenga que usar así? No necesariamente, porque Spring Boot también permite desplegarse no solo como un .jar, sino también como un war en otro Tomcat externo o en otro tipo de servidor de aplicaciones, y se pueda desplegar formando parte de la misma aplicación, siendo más monolítica, ¿no? Que es para muchas circunstancias es perfectamente válido, aunque aquí lo que me pregunto es si te lo permite hacer o no, y en este caso sí es así. Entonces, independientemente de que Spring Boot esté diseñado para acompañar y fomentar un poco la lógica de los microservicios, no quiere decir que no se pueda usar de otra manera, y como digo, parece que los responsables actuales de Spring, que creo que se llama Pivotal la empresa, quieren fomentar el uso de Spring Boot, y se nota en su sitio web que te lleva directamente a poder crear una aplicación Spring Boot. Hace referencia a ella como la nueva forma de desarrollar aplicaciones con Spring,
e incluso en su espacio de GitHub pues se nota que por el número de descargas se nota la diferencia entre uno ya y otro, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo creo que siguen manteniendo un poco la posibilidad de usar uno y otro si alguien lo considera, pero parece que la intención es, y ellos mismos defienden que lo que tiene sentido hoy en día es usar Spring Boot. Bueno, no sé qué opináis vosotros de esto. No sé si estáis de acuerdo o no. Si lo veis de otra manera o creéis que vale la pena mencionar otras cuestiones sobre esto, pues podéis hacerlo en comentarios. Y sobre esto nada más. Voy a hacer vídeos ya específicos explicando cómo se crea una aplicación con Spring Boot, ¿vale? Desde el principio. Y esta vez sí que ya parándome en detalles, explicando incluso muchas cosas que he mencionado en este vídeo, para que todos entendamos cómo se utiliza, las ventajas que tiene y entendiendo bien cómo se hace cada cosa y por qué, sobre todo, que es muy importante. Y nada más. Adiós.